¿Tienes un piso o local alquilado y tu inquilino no te paga? ¿Quieres saber lo que puedes hacer para recuperar el inmueble? ¿Existe alguna novedad en el año 2020 en relación al desahucio? Quédate hasta el final y sabrás todas las novedades que se han producido en 2020 en relación a esta cuestión. En primer lugar, quería agradecer el apoyo que me están brindando los primeros suscriptores del canal. Ya sabemos que este es un canal joven todavía, pero que tiene la intención de perdurar en el tiempo y tratar de ofreceros la información más relevante y más interesante para vuestros intereses. Así que, de nuevo, muchas gracias y os animo a que sigáis dando like y a que sigáis suscribiéndoos al canal. Y dicho esto, entremos ya al tema de hoy, que no es otro que qué se puede hacer en caso de que el inquilino de tu piso o local no te pague la renta o te adeude múltiples recibos. No es extraño que en los tiempos que corren actualmente nos encontremos con situaciones en las cuales los inquilinos se demoran en el pago o bien directamente podemos considerar que han dejado de pagar definitivamente sus rentas. Creemos que esta es una circunstancia que en los próximos meses, en los meses venideros, incluso se incrementará debido a la situación económica que estamos viviendo y al creciente deterioro que la economía tendrá en los próximos meses, como todo el mundo parece prever. Pues bien, ante una situación como esta, en la que surgen dificultades de pago, cuando no ya directamente un impago definitivo como tal, mi primera recomendación sería, en primer lugar, acudir a una conversación con el inquilino, exponiéndole su obligación de pagar la renta en el plazo convenido. Habitualmente en los contratos suele ser entre los días 1 y 5 de cada mes, y haciéndole saber que en caso contrario debería adoptar la decisión de abandonar el inmueble de manera voluntaria, dado que en otro caso pues habría que acudir a los tribunales de justicia para instar un desahucio. Después de esta conversación, normalmente se concederá un plazo o una moratoria para que el inquilino pague de manera voluntaria esos meses que adeuda, y en el caso de que pasado ese plazo de tiempo que hayamos convenido, que puede ser el que nosotros queramos, pero puede ser una semana, 10 días, 5 días, bueno, un plazo prudencial, el segundo paso que habría que adoptar es ya sí la remisión de una carta que se puede enviar por conducto notarial o mediante burofax, siendo este último medio mucho más económico y muchísimo más ágil de cara a su interposición. En este burofax ya le indicaríamos de manera escrita, poco más o menos lo ya hablado personalmente en esa conversación, volviéndole a indicar que tiene un plazo para poder hacer el pago de esas mensualidades que adeuda, y haciéndole saber ya sí que en el caso de que no se avenga a pagar lo debido en el plazo que se le conceda en este burofax, que nuevamente puede ser el plazo que consideremos oportuno, siempre un plazo prudencial, 5 días, 7 días, 10 días, 15 días, un poco lo que queramos, pues que en caso contrario de no pagar, pues se instará una demanda de desahucio ante los tribunales de justicia. Una pregunta muy habitual en estas situaciones es ¿cuándo debemos hacer esto? ¿Cuándo debemos hacer esto
en dos sentidos, referido a cuándo debemos realizar la conversación y o remitir el burofax, y cuándo debemos presentar ya una demanda ante los tribunales de justicia. Pues bien, hay que puntualizar y dejar muy claro que estos pasos se pueden iniciar tan pronto como tengamos el primer impago de la primera mensualidad. Es decir, no hay que esperar varios meses para... Y es más, yo creo que es muy recomendable hacerlo en cuanto se produzcan los primeros impagos, dado que ello tiene dos ventajas. La primera, que ya dejamos constancia por escrito de esta situación de impago, con lo cual ganamos un cierto tiempo, porque no cabe duda que cuanto más tardemos en adoptar esta decisión, más meses habrán transcurrido desde que se produzcan los primeros impagos hasta que finalmente podamos recuperar la posesión del inmueble. Y en segundo lugar, el inquilino también tomará nota de que vamos en serio y de que esta situación no vamos a tolerarla por más tiempo. Si pasado nuevamente un plazo prudencial el inquilino no paga la renta, no nos quedará otro remedio más que acudir a un abogado para poder interponer una demanda de desahucio en la que podremos reclamar no solamente el pago de las cantidades adeudadas, sino también la resolución del contrato por incumplimiento y la consiguiente entrega de la posesión o la devolución del inmueble, explicado en palabras llanas. Esto obviamente comportará la necesidad de buscar un abogado, de incurrir en ese coste y además de incurrir en el coste de un procurador, que es otro profesional de la justicia necesario para llevar a cabo una demanda de desahucio. Has de saber que una demanda de desahucio es un procedimiento rápido, lo que también se suele denominar sumario, en el cual el inquilino recibirá una notificación del juzgado en la cual le instará a que pague la renta o, en su caso, exponga cuáles son los motivos por los cuales se opone a pagar la renta y a o desalojar el inmueble. Si el inquilino no realiza ninguna de estas actividades, es decir, si no paga lo que debe o si no expone cuál es el motivo por el que se opone al pago o a la devolución del inmueble, entonces automáticamente y sin la necesidad de realizar ningún juicio, el juzgado acordará lo que se denomina el lanzamiento, esto es, acordará una fecha en la cual el inquilino tiene que devolver el inmueble a más tardar. En caso contrario, ya intervendría la comisión judicial para llevar a cabo la ejecución de ese lanzamiento. Una duda muy habitual es plantearse en qué plazo, o mejor dicho, cuánto tiempo tarda en tramitarse un desahucio. Ciertamente, desde tiempos pasados, el plazo para obtener un desahucio se ha venido acortando de una manera muy notable. De hecho, hoy en día se pueden obtener desahucios en un plazo tan corto como 6 meses e incluso a veces en menos tiempo. Sin embargo, nunca es posible concretar con toda certidumbre cuál es este plazo en el cual se va a obtener la recuperación del inmueble. Y ello es debido a varios factores. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que no todos los juzgados van igual de rápidos. No todos los juzgados tienen la misma carga de trabajo. Y, por ejemplo, a lo mejor un juzgado de una ciudad grande puede tardar más que a lo mejor un juzgado de una ciudad más pequeña. O incluso dentro de una misma ciudad, el desahucio puede tardar más tiempo o menos tiempo en función del juzgado en el que recaiga. Bueno, y efectivamente esto que comento está muy bien, pero no deja de ser la mecánica habitual de los desahucios que llevan ocurriendo en este país durante bastantes años.
¿Qué es lo que hay de novedoso en el año 2020? Pues bueno, efectivamente en el año 2020, como todos sabemos, se ha producido la pandemia del COVID-19, que ha producido que muchas personas que contaban con un empleo se hayan visto incluidas en expedientes de regulación temporales de empleo, los conocidos como ERTEs, o bien incluso que muchas personas directamente hayan perdido su puesto de trabajo y se encuentran en el paro. De manera que es posible que muchos de ellos se vean incapaces de pagar la renta de una manera definitiva, es decir, no de pagarlo al cabo de unos meses, sino de no poder pagarla bajo ningún concepto. Pues bien, la novedad en este punto es que el gobierno de España, previendo esta posibilidad y la situación de vulnerabilidad en que pueden encontrarse muchas personas o muchas familias, ha establecido una moratoria en el lanzamiento de los desahucios, es decir, en el momento final en el que una persona tiene que abandonar sí o sí el inmueble que tiene alquilado y cuya renta no paga. En concreto, lo que se ha establecido en el artículo 1 del Real Decreto Ley 11/2020 es la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. De conformidad con esta nueva regulación, aquellos procedimientos de desahucio que se encontrasen en tramitación en el momento en el que sobrevino el estado de alarma y para los cuales ya se hubiese señalado por parte del juzgado una fecha de lanzamiento, si el inquilino acredita encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del virus COVID-19 y que le imposibilita encontrar otra vivienda, lo que se llama pomposamente en la norma una alternativa habitacional, bien sea para sí o bien sea para sí y para las personas con las que conviva, esta circunstancia deberá ser comunicada al juzgado al objeto de que intervengan los servicios sociales competentes y se proceda a una suspensión del acto del lanzamiento. Hay que decir que esta suspensión de lanzamiento solo podrá serlo por un plazo máximo de 6 meses. En el caso de procedimientos de desahucio nuevo o bien procedimientos de desahucio en los cuales no se hubiese señalado una fecha de lanzamiento o bien aún no hubiese pasado ese plazo que se concede al inquilino para oponerse al procedimiento de desahucio, en estos casos, igualmente, si se acredita esa condición de ser un hogar vulnerable y no tener otra alternativa habitacional, entonces nuevamente también el lanzamiento se podrá suspender por un plazo máximo de 6 meses hasta que los servicios sociales intervengan y adopten alguna iniciativa. En todo caso, como venimos apuntando, para poder acogerse a esta posibilidad de suspender el lanzamiento del desahucio, el inquilino ha de acreditar que se encuentra en esta situación extraordinaria de vulnerabilidad derivada de los efectos de la pandemia COVID-19. Y en concreto, la propia norma regula una serie de supuestos en los cuales se considera que una persona o una familia están en esta situación. Siendo más concretos, la persona o la familia que quiera acreditar esta situación de vulnerabilidad debe acreditar dos extremos. En primer lugar, que la persona que esté obligada a pagar la renta del alquiler pase a estar en situación de desempleo, expediente temporal de regulación de empleo, o bien haya reducido su jornada por motivo de cuidados en caso de ser empresario u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior
a la solicitud de la moratoria y que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Hay que puntualizar que tampoco se considerará que concurre la situación de vulnerabilidad cuando la persona arrendataria, es decir, el inquilino, o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita en ese inmueble, posean, es decir, sean propietarios o usufructuarios de alguna otra vivienda en España. Es decir, cuando sean propietarios de otro inmueble o cuando tengan la posibilidad de usar otro inmueble para vivir. Esta novedad, que sin duda tiene un componente de protección social innegable, hay que tener en cuenta que puede dañar gravemente la rentabilidad de los alquileres, dado que esto puede hacer demorar un desahucio en 6 meses más de lo que habitualmente el desahucio hubiera durado. De manera que si estás en una situación de este tipo, lo que te recomiendo es que cuanto antes contactes con un abogado y te pongas manos a la obra para intentar recuperar tu inmueble y de esta manera minimizar los daños económicos que esta situación te pueda estar causando. Dicho esto y dados estos consejos, decirte que esto es todo por hoy y que nos vemos en otra próxima entrega. Como siempre, si te ha parecido interesante el contenido que he compartido contigo, no dudes en dar like, en suscribirte al canal y por supuesto en comunicarle a otros la existencia de este contenido para que también pueda beneficiarse del mismo.